Roma no se conformaba con matar a sus enemigos. Los convertía en advertencias vivientes. ¿Por qué algunas reinas fueron mantenidas con vida cuando la ejecución habría sido más rápida? ¿Por qué el imperio necesitaba mostrarlas encadenadas, humilladas, caminando lentamente ante una multitud eufórica? ¿Qué era más poderoso para Roma? ¿Una muerte silenciosa o una humillación eterna? Desde Zenobia hasta Cleopatra, estas mujeres entendieron demasiado tarde que caer prisioneras significaba algo peor que perder la vida. Significaba perderlo todo frente al mundo. Pero, ¿qué miedo buscaba sembrar realmente Roma con estos desfiles? ¿A quién iba dirigido este mensaje? Quédate y lo descubrirás. Zenobia no era una reina cualquiera. Gobernaba Palmira con inteligencia, ambición y una convicción peligrosa. Roma podía ser desafiada. Durante años observó cómo el imperio se extendía, cómo exigía tributos, cómo imponía su autoridad sobre reinos que alguna vez fueron libres. Y cuando Roma mostró debilidad, Zenobia no dudó. Aprovechó el caos interno, marchó sobre Egipto y tomó el control de la principal fuente de grano del Mediterráneo. Con ese gesto, no solo amplió su territorio, sino que tocó el corazón mismo del poder romano. ¿Cómo podía sobrevivir Roma sin alimento? ¿Cómo podía tolerar que una mujer, desde el desierto, pusiera en jaque su estabilidad? La respuesta no tardó. El emperador Aureliano comprendió que aquello no era una rebelión más. No era una provincia díscola. Era un desafío directo al orden imperial. Reunió tropas, cruzó territorios hostiles y avanzó sin descanso hacia Oriente. Zenobia resistió, confió en sus alianzas, en su ejército, en la idea de que Roma estaba demasiado agotada para aplastarla. Pero Roma nunca olvida una humillación. Cuando Palmira cayó, la reina intentó huir. Fue capturada a orillas del Éufrates, exhausta, derrotada, pero viva. Y ahí comenzó lo verdaderamente terrible. Zenobia esperaba la muerte. Era el destino habitual de quienes se alzaban contra Roma. Sin embargo, Aureliano tomó otra decisión. No la ejecutó, no la decapitó. Decidió algo mucho más cruel: convertirla en un símbolo. ¿Por qué matarla cuando podía servir como advertencia? ¿Por qué silenciarla cuando podía exhibirla? Antes del viaje a Roma, llegó el juicio. Un juicio que no buscaba justicia, sino supervivencia. Zenobia fue obligada a señalar a sus propios consejeros, a responsabilizarlos de la rebelión. Uno a uno, aquellos que habían luchado a su lado fueron ejecutados. Cada confesión era una traición forzada, cada nombre pronunciado una renuncia a su pasado. Vivir significaba destruir todo lo que había sido. ¿Cuánto puede soportar una reina antes de dejar de serlo? El viaje hacia Roma fue largo y calculado. Zenobia no era una prisionera común. No iba oculta, no iba olvidada. Cada paso estaba pensado para quebrarla lentamente. Cuando finalmente llegó el día del triunfo, la ciudad se preparó para celebrar. Las calles se llenaron. Los ciudadanos esperaban el espectáculo. Y entonces apareció ella, encadenada con grilletes de oro, demasiado pesados para avanzar con dignidad. No era un gesto de respeto, era una burla. El oro no la ennoblecía, la ridiculizaba. Mostraba que incluso la riqueza estaba al servicio de su humillación. La multitud observaba. Algunos celebraban, otros callaban. Zenobia caminaba lentamente, sosteniéndose apenas, convertida en un trofeo viviente. Ya no era la reina que había gobernado Egipto, ya no era la estratega que había desafiado a Roma. Era una lección con rostro humano. ¿Qué sentía al escuchar los aplausos? ¿Qué pensaba al ver a quienes disfrutaban de su caída? Roma había logrado lo que quería, no solo derrotarla, sino redefinirla ante el mundo. Tras el desfile, Zenobia no fue ejecutada, fue enviada al olvido controlado. Vivió el resto de sus días bajo vigilancia, privada de poder, de voz, de historia. Sobrevivió, sí, pero como una sombra. Roma le permitió respirar, pero le negó la memoria.
Para el imperio, ese era el castigo perfecto. La muerte libera. El olvido destruye lentamente. La historia de Zenobia no es solo la caída de una reina. Es la demostración de cómo Roma utilizaba la humillación como arma política. No bastaba con vencer en el campo de batalla. Había que dominar la narrativa, mostrar al mundo que incluso los más poderosos podían ser reducidos a espectáculos. ¿Qué mensaje recibían otros reinos al verla arrastrada en cadenas? ¿Cuántos gobernantes decidieron no rebelarse al recordar su destino? Zenobia entendió demasiado tarde que Roma no luchaba solo con espadas. Luchaba con miedo, con símbolos, con escenificaciones cuidadosamente diseñadas. Su derrota no terminó con su captura. Terminó cuando dejó de ser un peligro y se convirtió en una advertencia permanente. Y mientras Roma celebraba su triunfo, una pregunta quedaba flotando en el aire. Si esto fue lo que hicieron con una reina, ¿qué podían hacer con cualquiera que osara desafiar al imperio? La historia de Boudica comienza con una traición que Roma consideró legal. Tras la muerte de Prasutagus, rey de los Cicenos, su voluntad fue ignorada. El acuerdo que protegía a su pueblo desapareció en un instante. Para Roma, las promesas hechas a los vencidos solo valían mientras fueran útiles. ¿Por qué respetar un testamento cuando la fuerza permitía tomarlo todo? ¿Por qué negociar cuando el miedo podía garantizar obediencia? Los funcionarios romanos no llegaron como administradores, sino como conquistadores. Confiscaron tierras, saquearon propiedades y trataron a la nobleza local como si nunca hubiera existido. Pero el golpe más calculado no fue económico ni militar. Fue personal. Boudica fue azotada públicamente. Sus 2 hijas fueron violadas delante de su pueblo. No fue un exceso, fue un mensaje. Roma no castigaba solo cuerpos, castigaba símbolos. ¿Qué podía quedar de una reina después de eso? ¿Qué autoridad podía conservar una madre humillada ante todos? La violencia tenía un propósito claro. Al destruir a Boudica, Roma pretendía destruir la voluntad de los cicenos. La humillación no buscaba venganza, buscaba control. Si la reina caía de esa forma, nadie estaría a salvo. Si los hijos podían ser usados como armas, ¿qué esperanza quedaba para el resto del pueblo? La crueldad no fue impulsiva, fue estratégica. Cada golpe, cada abuso, estaba diseñado para quebrar algo más profundo que la resistencia física. Pero Roma cometió un error que repetiría muchas veces. Subestimó lo que había despertado. En lugar de someter, provocó furia. Boudica no desapareció en el silencio que Roma esperaba. Se levantó. Convertida en símbolo del ultraje, habló a las tribus, recordó lo perdido, expuso la verdadera cara del imperio. Su rebelión no nació de la ambición, nació de la humillación. Y cuando los pueblos se alzaron, Roma comprendió que había ido demasiado lejos. Las ciudades romanas ardieron. Camulodunum cayó, Londinium fue arrasada. Miles murieron. Durante un breve momento, el imperio sintió miedo. ¿Cómo podía una mujer humillada llevar a tal destrucción? ¿Cómo podía una reina ultrajada poner en jaque a una potencia militar? La respuesta era simple y peligrosa. Roma había creado a su propio enemigo. La reacción fue brutal. Las legiones se reorganizaron, eligieron el terreno, cerraron el cerco. Cuando la batalla final llegó, no hubo misericordia. La rebelión fue aplastada con una violencia meticulosa. Boudica, derrotada, eligió no caer viva en manos romanas. Sabía lo que eso significaba. Sabía que el castigo no sería rápido ni digno. Prefirió la muerte a convertirse en espectáculo. Para Roma, el mensaje también fue claro. La humillación funciona, pero tiene un precio. A veces, en lugar de destruir la resistencia, la convierte en incendio. Boudica no fue llevada en cadenas por las calles de Roma, pero su historia quedó marcada por el mismo patrón. Cuando el imperio quería dominar, atacaba lo más íntimo, lo más humano. ¿Cuántas rebeliones nacieron de castigos como este? ¿Cuántas veces Roma sembró el odio creyendo que estaba sembrando obediencia? La humillación había sido el arma. El error fue no prever sus consecuencias.
Arsínoe no era la figura central del poder egipcio, pero su sangre la hacía peligrosa. Hermana de Cleopatra, miembro de la dinastía ptolemaica, su sola existencia representaba una alternativa. En el mundo romano, eso bastaba para condenar a alguien. Cuando César derrotó a las fuerzas que aún resistían en Egipto, Arsínoe fue capturada y llevada a Roma, no como prisionera común, sino como parte de un espectáculo cuidadosamente calculado. ¿Por qué exhibir a una joven que ya no tenía ejército? ¿Por qué convertirla en trofeo cuando su poder había terminado? El desfile triunfal fue el escenario elegido. Arsínoe caminó encadenada ante una multitud que esperaba celebración, no compasión. Y sin embargo, ocurrió algo inesperado. El público no gritó con júbilo. Observó en silencio. Algunos sintieron lástima. La imagen de una joven derrotada, arrastrada lejos de su tierra, quebró por un momento la lógica del triunfo. Para Roma, aquel gesto era peligroso. La piedad no debía existir en un desfile imperial. Si el enemigo despertaba compasión, el mensaje del poder se debilitaba. César lo comprendió de inmediato. La vida de Arsínoe fue perdonada, pero no por misericordia. Fue exiliada, apartada del mundo político, encerrada en un espacio sagrado que funcionaba como prisión disfrazada. Vivía, sí, pero sin voz, sin ejército, sin futuro. Aún así, seguía siendo un problema, porque mientras respirara, podía ser recordada. Y en la política romana, el recuerdo era una amenaza tan grande como una espada. Cleopatra también lo entendía. Sabía que su reinado nunca estaría seguro mientras Arsínoe existiera. La protección religiosa no era un escudo real. Cuando el equilibrio de poder cambió, la orden fue clara. Arsínoe fue asesinada dentro del templo que debía protegerla. No hubo juicio, no hubo anuncio, solo silencio. Roma permitió que ocurriera, porque eliminaba una variable incómoda. ¿Qué valor tenía un santuario cuando chocaba con la estabilidad política? La historia de Arsínoe revela una verdad incómoda del imperio. No todos los enemigos debían ser humillados públicamente. Algunos debían desaparecer sin ruido. La compasión de la multitud había demostrado que el espectáculo podía fallar. Y cuando fallaba, Roma corregía el error eliminando el problema desde la raíz. Arsínoe no murió en un campo de batalla ni en un desfile. Murió porque existía, porque su figura, incluso derrotada, podía despertar dudas. Su destino muestra otra cara del poder romano. Cuando la humillación no funcionaba, el olvido forzado era la solución. ¿Cuántas vidas fueron borradas así, sin aplausos ni cadenas, solo para garantizar que nadie recordara que hubo otra opción? Su muerte no fue un castigo ejemplar, fue una limpieza silenciosa. Y quizá por eso, más inquietante. Cleopatra comprendió antes que nadie lo que significaba caer viva en manos de Roma. No era una suposición, era una certeza construida sobre ejemplos recientes. Había visto lo ocurrido con Arsínoe. Había entendido el destino reservado a quienes eran arrastrados como trofeos. Por eso, cuando Octavio avanzó sobre Egipto, la reina no pensó solo en la derrota militar. Pensó en la escena final. ¿Sería exhibida encadenada ante la multitud? ¿Caminaría lentamente mientras Roma celebraba su caída? ¿Permitiría que su nombre quedara reducido a una advertencia? Octavio no buscaba simplemente vencerla. Quería capturarla viva. Para él, Cleopatra era el símbolo perfecto. Una reina extranjera, aliada de Marco Antonio, convertida en trofeo, legitimaría su poder ante el pueblo romano. No necesitaba matarla de inmediato. Necesitaba mostrarla. El desfile triunfal era el verdadero objetivo. Y Cleopatra lo sabía. La presión psicológica fue constante. Mensajes ambiguos, promesas veladas, amenazas disfrazadas de clemencia. Octavio quería que creyera que su vida sería respetada. Pero Roma nunca respetaba a quien necesitaba humillar. Cleopatra entendía el lenguaje del poder. Sabía que el perdón romano no era un gesto humanitario, sino una estrategia.
Vivir significaba perderlo todo en público. Morir podía ser la última decisión propia. A medida que el cerco se cerraba, Cleopatra jugó su última partida. Intentó negociar, ganar tiempo, evaluar opciones, pero cada día que pasaba confirmaba lo inevitable. Octavio no quería un acuerdo. Quería un espectáculo, y ella no estaba dispuesta a entregárselo. ¿Qué le quedaba a una reina cuando todas las salidas conducían a la humillación? La decisión final no fue impulsiva, fue calculada. Cleopatra eligió el momento, el escenario y la narrativa. Prefirió morir como reina antes que vivir como trofeo. Con su suicidio, arrebató a Roma lo que más valoraba, el control del relato. Octavio ganó la guerra, pero perdió el símbolo que deseaba exhibir. Sin Cleopatra viva, el desfile quedó incompleto. Roma intentó llenar el vacío. En el triunfo de Octavio, una figura representando a Cleopatra apareció en lugar de la reina real. Era un sustituto, una sombra. El imperio podía mostrar una imagen, pero no podía humillarla de verdad. Cleopatra había escapado del ritual romano más temido. No caminó encadenada. No fue observada por la multitud. No se convirtió en advertencia viviente. Su muerte reveló una verdad incómoda. Incluso el imperio más poderoso tenía límites. Podía vencer ejércitos, ocupar territorios, borrar nombres. Pero no siempre podía imponer la última escena. Cleopatra entendió que el control absoluto solo se rompe con una decisión final. Al negarse al desfile, privó a Roma de su victoria más simbólica. La historia recuerda a Cleopatra no como un trofeo, sino como una reina que eligió su final. Y esa elección, en el contexto romano, fue el acto más desafiante posible. ¿Cuántos gobernantes habrían aceptado la humillación para seguir respirando? ¿Cuántos habrían tenido el valor de negar al imperio su espectáculo? Cleopatra no derrotó a Roma en el campo de batalla. Lo hizo en el terreno del significado. Al quitarse la vida, rompió el ritual, desarmó el mensaje y dejó una pregunta incómoda flotando en la historia. ¿Qué ocurre cuando el poder no puede exhibir su victoria? No todos los enemigos de Roma fueron arrastrados en desfiles. Algunos recibieron un destino distinto, igual de cruel, pero menos visible. Jugurta y Vercingetorix no fueron convertidos en espectáculos prolongados ante la multitud. Fueron utilizados de otra manera. Roma decidió que su castigo no debía inspirar miedo inmediato, sino desaparecerlos lentamente, lejos de los ojos, hasta que su recuerdo perdiera fuerza. ¿Por qué ocultar a ciertos enemigos cuando otros eran humillados públicamente? ¿Qué temía realmente el imperio? Jugurta, rey de Numidia, había aprendido a combatir a Roma con sus propias armas: la corrupción, la negociación, la paciencia. Durante años logró resistir, sobornar generales, prolongar la guerra. Para Roma, esa resistencia era imperdonable. No solo había luchado, había expuesto las grietas internas del sistema. Cuando finalmente fue capturado, su destino ya estaba decidido. Fue llevado a Roma, pero no para ser mostrado una y otra vez. Tras un breve desfile, fue arrojado al Tullianum, una prisión subterránea donde no entraba la luz. Allí no hubo ejecución inmediata. Jugurta fue dejado morir lentamente. Hambre, frío, oscuridad, sin testigos, sin discursos. Roma no necesitaba aplausos esta vez. Necesitaba silencio. El mensaje era distinto. Algunos enemigos no merecían ni siquiera la dignidad de una muerte rápida. Ser borrado era el castigo final. ¿Qué queda de un rey cuando muere sin que nadie lo vea? Vercingetorix, líder de los galos, siguió un camino similar. Tras la derrota en Alesia, fue capturado vivo. Durante 6 años permaneció prisionero, invisible, esperando. No era un olvido accidental, era una espera calculada. Roma necesitaba su cuerpo intacto para un momento específico. Cuando Julio César celebró su triunfo, Vercingetorix fue sacado de su encierro y mostrado una sola vez. Después, fue ejecutado.
Su existencia había sido reducida a un objeto guardado para una ocasión política. La diferencia entre Jugurta y Vercingetorix no era el sufrimiento, sino la estrategia. Roma decidía quién debía ser recordado y quién debía desaparecer. El desfile no siempre era la mejor herramienta. A veces, el olvido era más efectivo que el miedo. Un enemigo humillado podía convertirse en mártir. Un enemigo borrado se desvanecía con el tiempo. Estos destinos muestran otra faceta del poder romano. No todo castigo era teatral. Algunos eran administrativos, silenciosos, fríos. El imperio entendía que la memoria colectiva podía ser peligrosa, y controlarla implicaba decidir qué historias se contaban y cuáles se enterraban. Jugurta murió sin público. Vercingetorix murió después de años de espera inútil. Ambos fueron derrotados no solo militarmente, sino narrativamente. Roma ganó al decidir cómo serían recordados, o si serían recordados en absoluto. Y mientras el imperio perfeccionaba estas formas de castigo, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando la misma Roma cae prisionera de su propia lógica de humillación? Durante siglos, Roma había enseñado al mundo cómo se castiga a un enemigo derrotado. Pero con Valeriano, el imperio se enfrentó a una escena que jamás había previsto para sí mismo. Por primera vez, un emperador romano cayó vivo en manos de un enemigo extranjero. Y lo que ocurrió después fue una inversión cruel de todo aquello que Roma había practicado durante generaciones. ¿Qué sucede cuando el humillador se convierte en humillado? ¿Cómo se sostiene un imperio cuando su figura más sagrada es reducida a objeto? Valeriano fue capturado por el rey persa Sapor I. No hubo rescate, no hubo negociación efectiva. El emperador quedó atrapado en una lógica que Roma conocía muy bien, pero nunca había sufrido. Sapor no lo ejecutó, no tenía prisa, entendía el valor simbólico de mantenerlo con vida. Valeriano fue utilizado como apoyo físico para montar a caballo, obligado a arrodillarse para servir de escalón. No era solo un castigo personal, era un mensaje dirigido directamente a Roma. Cada vez que Valeriano era mostrado en esa posición, el prestigio romano se erosionaba. El emperador no era un hombre cualquiera, representaba la autoridad suprema, el orden, la continuidad del poder. Verlo reducido a instrumento de humillación equivalía a declarar que Roma ya no era invulnerable. Sapor no necesitaba conquistar la ciudad eterna, le bastaba con exhibir a su emperador derrotado. La humillación no terminó con la muerte. Tras su fallecimiento, el cuerpo de Valeriano fue desollado y su piel conservada como trofeo. Un destino que Roma había reservado para otros ahora recaía sobre uno de los suyos. El imperio comprendió demasiado tarde el alcance del golpe. No se trataba solo de una derrota militar, sino de una herida simbólica imposible de ocultar. El caso de Valeriano revela una verdad incómoda. Las técnicas de dominación que Roma había perfeccionado podían volverse contra ella. El miedo, la exhibición, la degradación pública funcionaban mientras el poder era absoluto. Pero cuando ese poder se quebraba, el mismo lenguaje de la humillación se transformaba en un arma devastadora. Para Roma, Valeriano fue un recordatorio silencioso de su propia fragilidad. Durante siglos había enseñado al mundo que la derrota debía verse, sentirse, recordarse. Con su emperador convertido en trofeo, el imperio experimentó en carne propia el peso de ese mensaje. ¿Cuántos enemigos habían pasado por lo mismo sin que Roma dudara un segundo? ¿Cuántas veces había confundido dominio con invulnerabilidad? Valeriano no fue solo un emperador capturado. Fue el momento en que Roma se vio reflejada en el castigo que había impuesto a tantos otros. Roma se presentó ante el mundo como civilización, ley y orden. Pero detrás de esa imagen se escondía un mecanismo mucho más simple y mucho más oscuro. El imperio no gobernaba solo con ejércitos ni con leyes escritas. Gobernaba con miedo. Un miedo cuidadosamente construido a través de la humillación pública, del castigo ejemplar, del control absoluto sobre el destino de los derrotados.
Matar era fácil. Lo verdaderamente eficaz era mostrar lo que ocurría cuando alguien desafiaba su autoridad. Las historias de Zenobia, Boudica, Arsínoe, Cleopatra, Jugurta, Vercingetorix y Valeriano no son excepciones aisladas. Son variaciones de una misma lógica. Roma decidía quién debía ser exhibido, quién debía desaparecer en la oscuridad y quién debía servir como advertencia eterna. No importaba el rango, el género, ni la procedencia. Reyes, reinas, emperadores y jefes tribales terminaban reducidos a símbolos manipulados por el poder imperial. En algunos casos, la humillación funcionó como Roma esperaba. El miedo contuvo rebeliones, silenció ambiciones y consolidó el dominio. En otros, provocó el efecto contrario. La furia de Boudica, la decisión final de Cleopatra, incluso la vergüenza reflejada en Valeriano, demostraron que la humillación también podía romper el control, revelar grietas, exponer límites. El poder absoluto necesita ser visto como invencible. Cuando esa imagen se quiebra, el sistema entero tiembla. Roma entendía mejor que nadie el valor del espectáculo. Sabía que la memoria colectiva se construye con imágenes, no con argumentos. Por eso sus castigos eran rituales, escenificados, diseñados para permanecer en la mente de quienes observaban. Pero esa misma obsesión por dominar el relato terminó dejando un legado inquietante. Un imperio que necesitó degradar para gobernar mostró, sin quererlo, la fragilidad que intentaba ocultar. Al final, queda una pregunta incómoda. ¿Puede llamarse civilización a un poder que necesita humillar para sostenerse? ¿Y qué ocurre cuando el miedo deja de funcionar y solo queda el recuerdo de la violencia? Tal vez la verdadera derrota de Roma no fue militar, fue moral, y sus víctimas, incluso en la caída, nos obligan a mirar de frente el precio real del poder.